Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 28 de julio, en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Inocencio I, Papa. Elegido pontífice en el año 401, San Inocencio I, natural de Albano Laziale, gobernó la Iglesia durante 16 años. Fue un período histórico muy difícil para el Imperio Romano de Occidente y para Roma en particular, porque el 24 de agosto del 410 fue conquistada y saqueada por los godos de Alarico. Muchos ciudadanos todavía no convertidos al cristianismo celebraron solemnes sacrificios a las antiguas divinidades. El Papa Inocencio, gracias al prestigio que tenía aún entre los bárbaros, obtuvo una tregua de armas, aceptando la condición de ir a Rávena a encontrarse con el pávido emperador Honorio para que le concediera a Alarico poderes especiales. La misión no logró los resultados que esperaban los invasores y por eso Alarico dio la orden para el dramático saqueo de Roma y para las devastaciones durante 3 días. Los bárbaros respetaron las iglesias, inclusive parece que los bárbaros llevaron a la tumba de los príncipes de los apóstoles los vasos preciosos que los particulares habían ocultado en sus casas. Sin embargo, la caída de Roma, comentada con expresiones de gran dolor por San Agustín y San Jerónimo, no marcó el ocaso de la autoridad pontificia. La solicitud hacia todas las iglesias está comprobada por el gran número de cartas escritas por Inocencio I, 36 de las cuales constituyen el primer núcleo de las colecciones canónicas o cartas encíclicas que forman parte del magisterio ordinario de los pontífices. Inocencio I estableció un punto muy importante en la disciplina eclesiástica, es decir, la uniformidad que las varias iglesias deben tener con la doctrina y las tradiciones de la Iglesia de Roma. Sus intervenciones doctrinales se refieren a la liturgia sacramental, la penitencia, la unción de los enfermos, el bautismo y la indisolubilidad del matrimonio, claramente confirmada aún en los casos de adulterio. Durante su pontificado se difundió la doctrina de Pelagio, condenada en el 416 por los concilios de Milevi y de Cartago, por iniciativa de San Agustín y con la aprobación de Inocencio I. La solicitud del Papa no se limitaba solo a la defensa de la doctrina tradicional de la Iglesia. Con tacto humanísimo, él sabía animar y mitigar sufrimientos. A San Jerónimo, que desde su retiro de Belén le había escrito para confiarle algunas aflicciones suyas, el Papa le contestó con una carta paternal, demostrando no solo que sabía dirigir con mano firme el timón de la barca de Pedro, sino también que tenía un corazón abierto a la comprensión de tantos pequeños y grandes dramas individuales. Murió en Roma en el 417, el 28 de julio según el Liber Pontificalis, y fue enterrado en el cementerio de Ponciano sobre la vía Portuense. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Inocencio I, Papa. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se abre para hoy también el jubileo de los misioneros digitales y de los influencers católicos.
Así que el día de hoy, lunes 28 de julio y mañana, martes 29, se está celebrando justamente en estos días este jubileo de los misioneros digitales y los influencers católicos, a quienes enviamos un grato saludo y agradecemos ese sentido de fe, de iglesia, de evangelización a través de las redes sociales y el internet. Que Dios los bendiga y les permita continuar teniendo creatividad para que con nuevos métodos y nuevo ardor, decía San Juan Pablo II, se pueda evangelizar a tantos corazones necesitados de la presencia de Dios. Hoy la primera lectura está tomada del Éxodo, capítulo 32, del 15 al 34. Y es aquella escena en donde el pueblo de Israel está al pie del monte Sinaí. Moisés está bajando con las tablas de la alianza escritas por la mano de Dios, acompañado de Josué, mientras escuchan en el campamento gritos como de guerra. Y Moisés dice, no son gritos ni alaridos de derrota, sino cantos. Y se dan cuenta que el pueblo está en el campamento con un becerro, danzas y con el pecado alrededor. Claro, hace añicos aquel becerro, dice el texto bíblico, y Moisés regaña a Aarón, puesto que les hizo ese becerro. Pero llama la atención porque Moisés sube al monte del Señor pidiendo que no se enfurezca y que perdone ese gran pecado cometido. Un pecado gravísimo, lo llama Moisés. Y cómo no, si el pueblo había cometido el pecado de la idolatría. Y cuando hablamos de la idolatría, no se trata precisamente solo de tener la imagen de un animal. Regularmente era la imagen de un animal tenían muchos pueblos y muchas culturas creyendo que era un dios, sino más bien porque cambian al Dios vivo por un Dios que no escucha, oye ni ve, y piensan que aquel becerro de oro es Dios. Y por eso Dios se enfurece, porque es un pecado que incluso hasta el día de hoy Dios sigue repugnando, el pecado de la idolatría. ¿Y cómo vemos el pecado de la idolatría? Evidentemente, repito, no es teniendo una imagen como nosotros los católicos tenemos, una imagen de Jesús, de María, una imagen de Dios Padre, una imagen de algún santo, no, sino más bien la idolatría de la cual habla el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy se conserva ese pensamiento, es justamente cambiar a Dios por otra presencia, cambiar a Dios por el enemigo, porque no existen más dioses, es imposible, no existen sino el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice el Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo y Jesucristo mismo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad. En ese Dios creemos y no hay ningún otro Dios fuera de Él, no existe. Sino más bien cuando pensamos que alguien más puede ser más fuerte que Dios, pues sin duda en diferentes máscaras se oculta el enemigo, el príncipe de este mundo, el mal, Satanás. Y por eso la idolatría es rendirle culto al mal. Idolatría se le llama a aquella persona, o idólatra, aquella persona que cree en la brujería. Idólatra, aquella persona que cree en el esoterismo. Aquella persona que cree en diferentes amuletos que vienen del mal. Y por eso hoy no debemos de tener esa actitud. Renunciemos. Vayamos a confesarnos si así lo hemos hecho mal y pidámosle al Señor que nos ayude a no caer en ese mismo pecado que es la idolatría, como lo hicieron en el Antiguo Testamento aquellos hombres y mujeres del pueblo. Pero algo muy importante, el Señor hoy nos recuerda lo siguiente: al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Les pediré cuentas de su pecado cuando llegue el día de mi venganza. Antes que llegue el momento último, es necesario pedir perdón y arrepentirnos de corazón, tratando de tener un cambio auténtico de vida. Es lo que nos pide la primera lectura. Pregúntate, ¿he ofendido realmente a Dios de forma radical? Hoy es día para tomar conciencia, arrepentirme y pedir perdón. Ahí está, hagámoslo con amor. Finalmente, el texto de San Mateo 13:31
nos presenta a Jesús con una propuesta en parábolas. El reino de los cielos se parece a una semilla, la semilla de mostaza que crece y llega a ser la más grande de las hortalizas. También a un poco de levadura, la levadura infla la masa. Ese es el reino. El reino es silencioso, el reino no es jactancioso, el reino no se vanagloria, el reino no busca puestos, el reino se da en la humildad y sencillez del servicio. Ese es el auténtico reino. Cuando una persona no trata de figurar, de impresionar, de vanagloriarse, de buscar honores, ni títulos, ni puestos. No, cuando una persona es humilde y sencilla, como San José, que no dijo una palabra, que fue el último, pero sigue siendo el primero de todos los santos después de la Virgen María y de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Sí, tratemos de vivir ese reino, un reino de amor, de justicia, de paz, un reino que solo busca dar gloria al santo nombre de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir y a actuar buscando ese objetivo, buscando en mi vida cumplir la voluntad de Dios y sin duda estaré construyendo el reino de esa manera que me pide la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.